conmemoración del 50 aniversario del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y 45 en la Facultad de Filosofía y Letras. Es un honor estar compartiendo la mesa el día de hoy con el doctor Lorenzo García Aretio. El doctor Lorenzo García Aretio nos brindará una conferencia titulada Encrucijada del docente a distancia en la era digital y post-pandemia. Doctor, bienvenido. Es un gusto que nos acompañe el día de hoy. Voy a leer unas breves notas sobre su larga trayectoria académica. El profesor García Aretio es catedrático de Universidad de Teoría de la Educación y Educación a Distancia en la Facultad de la UNED, catedrático emérito desde el 1 de octubre de 2015. Desde diciembre de 2003 hasta enero de 2012 fue decano de la Facultad de Educación de la UNED. Desde febrero del 2000 ha sido titular director de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia hasta febrero de 2021. Y desde 2021 es presidente de honor de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. El doctor ha recibido muchísimos homenajes, distinciones. Entre algunas de las distinciones mencionaré el doctorado honoris causa por la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, otro honoris causa en 2017 por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, uno más en 2016 por la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. En 2012 también lo recibió por la Universidad del Salvador, Buenos Aires, y en 2005 por la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador. Es un honor estar el día de hoy con usted. Doctor, cedo los micrófonos y las cámaras hasta el lugar donde nos acompaña, que es España. Bienvenido. Muchas gracias, doctora Zaira. Es un placer poder participar en este cincuentenario, que ya son años, y además es una forma también de hermanarnos, dado que la UNED de España, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, está precisamente ahora cumpliendo sus 50 años. Y decir que esto nos hermana, el SUA y el nombre es un poquito complicado, el sistema de universidad abierta y a distancia de la UNAM, esa importantísima universidad americana, la más destacada de todo el continente, que se cumplan 50 años de su sistema a distancia es muy importante. Yo les quiero felicitar. Y quiero también agradecer pues los contactos, el interés mostrado tanto por la doctora Zaira Navarrete como por la doctora Marta Diana Bosco, que inicialmente se puso en contacto conmigo para intentar que pudiera participar en este acto. No fue posible estar con ustedes ahí presente, que hubiese sido el deseo de ellas, pero bueno, al menos las tecnologías nos permiten el que podamos compartir, aunque esto sea a altas horas ya, las 11 de la noche, las 11:10 de la noche en España, pero bueno, con gusto el estar con ustedes. Se me pidió una conferencia, me van a permitir que comparta pantalla. Espero que esté correcto. Ustedes me indican si se muestra la pantalla. Sí. Bien. Bueno, pues la conferencia la he titulado Encrucijada del docente a distancia. Vamos a hablar de la docencia a distancia en esta era que nos toca vivir, la era digital, y además, para más INRI que diríamos, ¿verdad?, en tiempos de post-pandemia. Este es el esquema que yo pretendo mostrarles. Estamos en un contexto de la sociedad digital, a lo que se le agregó todo el confinamiento y lo que está suponiendo el periodo pospandémico. Se genera ante este contexto un desconcierto e inseguridad tremenda en la sociedad y naturalmente esto afecta a los docentes tanto de enseñanza, de educación presencial como a distancia. ¿Y cuál es la figura que quisiéramos destacar aquí del docente ideal? Y finalmente ese docente ideal que debe pretender, si quiere educar, aprendizajes valiosos para sus alumnos.
Permítanme que previo al desarrollo de esas partes que les he mostrado en el esquema, les hago un comentario inicial porque este concepto va a impregnar todo el planteamiento de mi conferencia. Es decir, ¿cómo entiendo de forma más o menos esquemática la educación a distancia de hoy? Bueno, pues en principio, como toda... Estos son lugares comunes que yo creo que todos ustedes están de acuerdo conmigo, pero para poner orden y para ver a qué me estoy refiriendo, cuando después haga mención a alguno de estos aspectos, mejor que quede fijo este cuadro que les presento. La educación es un diálogo. Si no existe diálogo, si no existe comunicación, interacción, difícilmente podemos hablar de educación. Y es un diálogo didáctico, y cuando quiero hablar de didáctico, me limito a hacer una síntesis de esto que tienen presente, es que estoy hablando de una propuesta sistemática e intencional. Si yo puedo estar haciendo aprendizajes, se pueden estar generando de forma no intencional aquel proceso. Yo hablo de educación a distancia como un diálogo didáctico, sistemático, intencional, mediado. Sí, mediado a través de los recursos, de las tecnologías, que, fíjense, en la educación presencial, esta mediación supone una especie de complemento. Yo utilizo las tecnologías para mejorar determinados procesos. En la educación a distancia, hoy de carácter digital, los recursos y la tecnología se convierten en una necesidad. Determinan, es imprescindible el uso de estas tecnologías para que podamos llevar a cabo nuestra acción como docentes. Diálogo didáctico mediado, y la palabra esta mágica, que a mí me gusta siempre resaltarla, siempre que hablamos de educación a distancia, la flexibilidad. Flexibilidad de espacio, tiempo, ritmo, es decir, de las distintas variables curriculares. Si he marcado ahí con algo de énfasis el espacio y el tiempo, no es porque tengan que ser más importantes que otras variables, es sencillamente porque desde hace 2 años y medio es a estas dos variables, a estos dos términos, a estos dos conceptos en el ámbito educativo, a lo que más relevancia le hemos venido dando. Espacio, presencia, distancia, tiempo síncrono, asíncrono. Si repasamos la literatura generada, sobre todo en Internet, en estos 2 últimos años y medio, veremos que el espacio y el tiempo prácticamente han hecho olvidar, por desgracia, otras variables destacadas e importantes del currículo. Ese diálogo didáctico mediado y flexible pretendemos que sea personalizado. Algo que a veces se nos niega desde fuera, desde el desconocimiento, desde la ignorancia de los que no saben de educación a distancia, pero hablan de educación a distancia. La personalización. Tratamos de adaptar al individuo, si no se puede llegar al individuo en particular, concreto, por algunos momentos o algunas situaciones, perdón, de masificación, sí que ciertamente a los grupos. Y hoy las plataformas virtuales, prácticamente las tecnologías que tenemos a nuestra disposición, nos ayudan precisamente a aprovechar a través de las analíticas, la minería de datos, el Big Data en general, nos ayudan a detectar lagunas, problemas, situaciones, para personalizar, para llegar al grupo, para llegar al individuo donde encuentra las mayores dificultades. Y ese diálogo, además de flexible y personalizado, debe estar integrado con las restantes variables del currículum. Valga esta concepción básica, para que a esto me estoy refiriendo cuando estamos hablando de esta educación a distancia de hoy en esta sociedad digital. Bien, vayamos a la mierda. Esa educación a distancia se produce, se genera, se evalúa, se lleva a cabo dentro de un contexto que es un contexto digital y, como digo, en estos últimos tiempos, además de pospandemia, con el significado que tiene en la educación esta situación pospandémica. Ya estuvo la situación del confinamiento y de los confinamientos intermitentes, etcétera. Ya en situación pospandémica, el pozo que ha dejado eso, esta educación que ya no es, por mucho que algunos insistan, como era, o no debería ser como era, estamos en esa situación, en este contexto digital de pospandemia. Veamos. Si yo les presento esta serie de variables curriculares, ustedes pueden agregar alguna más, que yo les denomino, que las venimos denominando, no yo solo, sino otros autores, variables modificables que las podemos alterar desde la perspectiva de los docentes, de los profesores, de los equipos docentes, que incidimos en la educación a través de estas variables, manipulándolas en el buen sentido de la palabra, manejándolas, adaptándolas, y las llamamos alterables porque efectivamente nosotros podemos intervenir en ellas. Qué sé yo, no sería el caso de una variable no alterable por parte del docente, que sé yo, como podría ser el sexo, o como podría ser la raza, o como podría ser alguna discapacidad. Sin embargo, esas variables no alterables
obviamente hay que tenerlas en cuenta, hay que considerarlas a la hora de manejar, de manipular, de adaptar las otras variables que vemos en pantalla. No las vamos a detallar, obviamente, pero ustedes saben que sobre ellas podemos actuar siempre con una finalidad clara, obviamente. Esas variables, tanto las alterables como las no alterables, se generan en un contexto, en el contexto actual, que no es el contexto de hace 20 años, ni 30, ni siquiera 10. Es un contexto muy diferente. Estamos en un determinado contexto en el que, por poner unos detalles de un estudio de Ipsos, tienen ustedes ahí algunos detalles, pero vamos, de esto están saliendo informes constantemente. Yo les traigo a relucir este, pero tanto daría otro. El 85% de los trabajos que habrá en el año 30 aún no se han inventado. Desaparecen puestos, se sustituyen por robots. La mayoría de los alumnos cree que tendrán trabajos diferentes al de sus padres, y me parece poco lo del 90%. El entorno laboral es muy permeable, hay una constante colaboración interprofesional. Es decir, no se habla ya de los físicos o de los ingenieros, están los ingenieros con los humanistas, etc. Y los trabajos son sucesivos, no para toda la vida. Antes nos formábamos para ser profesor o para ser geógrafo, y de ahí no salíamos. Hoy los trabajos son sucesivos, se adaptan, no es para toda la vida. Las profesiones del futuro van a ser evidentemente tecnológicas, pero con esa interacción junto a otras profesiones. Y finalmente, pues un rasgo propio de estos meses, de estos 2 años y medio que estamos viviendo. El confinamiento transformó esa relación del sistema educativo con la tecnología de manera absolutamente radical, tanto para los que se oponían como para los que no se oponían, tanto como para los que se siguen oponiendo a todo lo que puede ser la integración de las tecnologías en los procesos educativos. Es verdad que nunca se produjeron tantas innovaciones disruptivas en tan corto espacio de tiempo como ahora, como las que se están produciendo ahora en la sociedad digital. Nunca, jamás, en tan poquitos años, es que esto no tiene nada que ver con hace 8 años, 10 años, incluso 5 años. Si es que lo de hace 2 años ya no es igual que lo de ahora, pero es que además a esto se le ha sumado lo que sucedió, el golpe de ese desastre, de esa desgracia mundial que supuso la pandemia del COVID-19, pero que naturalmente, como todas las grandes crisis, traen sus oportunidades. Y ahí se produjeron cambios radicales, incluso para los que no querían cambiar también. Son épocas claramente diferentes. Si preguntásemos hace 25 años, pues cómo escuchábamos música, cómo nos informábamos, cómo tomábamos fotos, cómo almacenábamos información, cómo nos comunicábamos, cómo veíamos películas, cómo reservábamos viajes, hoteles, cómo comprábamos. Evidentemente nos podríamos detener en cada una de estas situaciones y observar las disrupciones tecnológicas concretas que han llevado a que los servicios también sean disruptores. Disrupción se produce cuando se sustituye la situación anterior y esta situación nueva, diríamos, se hace mayoritaria, se hace nueva. Esto es. Y estas situaciones que yo les pongo en la pantalla, pues las tienen ustedes todos en mente. Hace 25 años nada tiene que ver, cuando llevábamos a cabo algunas de las acciones que están en la pantalla, a cómo ahora mismo las venimos desarrollando las personas, al menos del mundo civilizado. Claro, a esto le faltaría que agregásemos cómo educábamos hace 25 años. Esta pregunta se la dejo a ustedes, porque alguno me dirá, pues igual que lo hacemos ahora. Hombre, otros me dirán, no, de ninguna manera. Es decir, esto también en la educación ha cambiado radicalmente. Si esta pregunta yo se la hubiese hecho hace 3 años, probablemente serían muchos más los que dirían, pues poco más o menos que como ahora. Algunos cambios, alguna innovación, alguna... claro, se la estoy haciendo después de pasar todo el trauma de la pandemia y ahora quizás serían más los que dijesen, no, ya poco tiene que ver. Ahí queda la pregunta, ahí queda la situación, ahí queda el contexto, ahí quedan las comparativas. Vamos a ver, toda esta situación de contexto ha traído a la sociedad, prácticamente en casi todas las profesiones, desconcierto y también inseguridades. Vean, en el entorno pretérito de alguna década o décadas atrás, vivíamos en esas siglas SC, en la estabilidad,
las certezas. ¿Dónde están las certezas? En la escuela, en la universidad, en los libros, en las bibliotecas. La simplicidad, todo era sencillo, pregunta-respuesta, univocidad, la claridad, todo estaba meridianamente claro, no había ambigüedades, no era tan... era muy simple, muy cierto, muy duradero, muy estable. Estábamos en nuestras zonas de confort, nos sentíamos seguros, pero miren ustedes que ahora estamos en estos tan nombrados entornos VUCA, la volatilidad, hay grandes cambios. ¿Y cómo es el ritmo? ¿Y cómo es la velocidad? Sería un poco la sociedad líquida esta de Bauman. Todo se nos escapa, viene y se va. Quizás no lo podemos ni siquiera pillar porque se nos va entre las manos. Este conocimiento, estas situaciones tan volátiles, todo lo que supone la incertidumbre, esa imprevisibilidad, porque antes casi todo era previsible, por eso nos sentíamos más seguros. Ahora hay mucha imprevisibilidad, mucha inseguridad, muchos momentos de sorpresas en la vida, sorpresas de situaciones que no nos las esperábamos. Y todo lo que supone la complejidad de múltiples factores, causas. No sabemos cuál es la causa y cuál es el efecto. ¿Cuántas teóricas causas influyen en estos efectos? Es todo muy complejo. Y la ambigüedad. Bueno, pues la realidad es imprecisa, es vaga, es múltiple. Los significados son más de uno cuando queremos referirnos a algo. No hay precedentes de esto que pasa ahora a lo que pasó antes. Esto que pasa, pues que genera tremendas inseguridades en todo el mundo, en toda la sociedad, en todos los ámbitos planetarios. Claro, nosotros lo estamos centrando, lógicamente, en lo que nos interesa, que es, obviamente, en la educación. Pero, además de eso, nos llega en marzo de 2020 la declaración de pandemia mundial, el COVID-19. Y en educación les pongo aquí una pantalla más referida a los formatos presenciales, que es donde hubo más ruptura. Obviamente, los que ya nos dedicábamos a una educación a distancia en entornos digitales, todo este problema educativo a nosotros nos supuso menor grado de dificultad. Pero en los entornos presenciales, y ustedes que están en la UNAM, que combinan presencia con distancia, que pueden ser profesores de ambas modalidades, o si no son de ambas modalidades, están tratando con colegas que sí lo son, o que son de presencia y ustedes se dedican más a la distancia. Bueno, en la presencia se habían hecho, aquí en España al menos, en septiembre-octubre, que es cuando empiezan los cursos académicos, los diseños para una educación presencial convencional, esta de aquí. Se empezó a desarrollar en septiembre-octubre todo lo que se había diseñado con anterioridad, y resulta que en marzo viene el rayo de la pandemia. ¿Y qué pasó? Pues que sin diseño se empezó a impartir una educación a distancia digital, nada menos. ¿Cómo se desarrolló aquello? Pues como una especie de educación presencial, fíjense qué disparate, pero digital, a distancia. Una presencial, es decir, se replicaban los formatos presenciales a través de la pantalla, aquellos que tenían acceso a Internet, en los centros, en las instituciones, en los destinatarios que podían llegar a esto, más allá de todo lo que supuso la brecha digital, que no nos vamos a referir a ella, obviamente, más allá de que es un tema apasionante para referirnos, defenderlo, etc. Claro, todo esto fue, más allá de que yo siempre digo que los docentes en esos tiempos de confinamiento y de pandemia fueron unos héroes, auténticos héroes, porque sacaron el sistema educativo adelante, no paró, no estuvo de vacaciones, continuó, y en algunos casos con mucho éxito, pero en otros casos, evidentemente, las dificultades fueron terribles. Y estas rupturas supusieron mayores inseguridades. Bueno, el tema de la conferencia, el docente se veía absorto y metido de lleno en una encrucijada mucho mayor que lo que ya suponía el hecho de esta sociedad digital en la que nos estamos desempeñando. Claro, son muchos los cambios que se vienen generando cada mes, si quieren ustedes, cada año, en la sociedad, la cultura educativa, en el sistema educativo, en las instituciones, centros de departamento, en los equipos docentes. Y claro, ahí pongo el gran interrogante,
y el profesor y el docente y todo lo que suponen las variables curriculares, cómo las adaptamos, cómo las vivimos, cómo nos situamos. Bueno, de esto es de lo que yo pretendo hacerles a ustedes que participen de esta reflexión. Yo no les voy a plantear nada nuevo en este rato que vamos a estar juntos. Simplemente es tirarle situaciones que todos estamos viviendo para ayudarnos a reflexionar y que allá con sus equipos docentes, con sus grupos de reflexión, con sus foros que hagan ustedes tanto en presencia como si son virtuales, se pueda llegar a algunas conclusiones, se puedan llegar a algunos consensos, porque la situación es, como hemos dicho antes, es compleja, es compleja. Y ahí estamos en la encrucijada. ¿Qué es una encrucijada? Pues ese cruce, diría la Real Academia, el cruce de caminos. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Por dónde tiramos? ¿Cómo actuamos? Estamos más perdidos que nunca porque ya no están aquellas certezas, aquella estabilidad, todo es sólido. No, ahora más bien es líquido, aquello que se nos escapa. Es complicado. Miren, los dos ambientes que yo les proponía antes, si nos ponemos en la parte de arriba de la pantalla, estos ambientes SC, la estabilidad, la certeza, la simplicidad, la claridad que se daba antes, si hoy educamos así, considerando estas variables, estos elementos que aparecen aquí, estas situaciones, estas dimensiones, llámenlas como quieran, si hoy educásemos así, bueno, ¿qué nos pasaría a los docentes? Pues que fenomenal, estamos en nuestra zona de confort, nos sentimos seguros porque venimos haciendo lo mismo que hacíamos hace una década o hace 2 décadas. Pero ¿qué le pasará al futuro de los estudiantes? Pues que en el futuro esos estudiantes que se han educado así se van a sentir más inseguros, más desubicados, más inadaptados, probablemente bajará la productividad en ellos y no van a ser felices. No van a ser, si no se les ha preparado, les va a costar mucho más adaptarse. Quizás luego, pasado mañana, sean más felices, pero de pronto ese choque puede ser brutal. En la parte de abajo, si realmente nosotros educamos de acuerdo y considerando la realidad de esta sociedad actual, donde todo es, como ya hemos dicho, pues volátil, incierto, complejo, etcétera, etcétera, y todos los elementos que ustedes quieran agregar, si educamos así, los docentes que no hayan sido preparados para esta situación o que se resistan a aceptar esta situación, que no acepten formarse para esta situación, van a ser docentes tremendamente inseguros, porque ¿qué estudiantes tienen delante? Docentes inadaptados. Su productividad se va a poner en duda y van a ser infelices, evidentemente. Cada día va a ser un martirio, un sacrificio, el acudir a las aulas, sean estas virtuales o sean presenciales. Por eso precisamos de docentes formados, para que precisamente esos docentes formados y el futuro de los estudiantes que forman, de acuerdo con las situaciones actuales, tengan una máxima adaptación al entorno. Y sepan coadyuvar para mejorarlo, si es preciso, para mejorar ese entorno. Es decir, en la educación, hombre, pues decimos que la sociedad, el entorno, lógicamente nos afecta, influye de manera directa, pero también nosotros podemos hacer algo para la mejora de ese contexto, de ese entorno. El docente formado, no cabe duda, que ha de transitar desde lo sólido, estable, repetitivo, lo cierto, lo cerrado, a esto líquido, voluble, incierto, complejo, ambiguo, que es la realidad que tenemos en la ciencia, en el conocimiento, en lo que vamos aprendiendo. En los docentes, las referencias hoy son débiles o en algún momento, en algún caso, incluso inexistentes. Y esto, mis queridos amigos, nos genera unas permanentes inseguridades. Nos hacen flotar. No tenemos asideros para sentirnos seguros. Por eso es la inseguridad, por eso es el desconcierto. Inseguridades, claro, porque si nada es duradero, todo es cambiante y además a gran velocidad, y somos educadores de ese concepto de educación que yo les di al principio, desde mi punto de vista, que pienso que muchos de ustedes aceptarán. Entonces, amigos, encrucijadas, dudas, inseguridades, educar, ¿para qué mundo? No, pues este que usted nos está diciendo, pero ¿para qué mundo de los adolescentes y jóvenes que tenemos delante de nosotros que se van a desenvolver en ese mundo dentro de una década?
¿Para qué sociedad en permanente mutación? ¿No lo ven complejo esto? ¿En qué actitudes y hábitos formamos a nuestros estudiantes? ¿En qué compromisos y valores? ¿En qué costumbres? Y además, ahora con énfasis, sin dejar a nadie atrás. Agenda 2030, Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible, sin dejar a nadie atrás, asumiendo la diversidad, que es todavía complicarnos más allá de que hay que hacerlo. Esto, pues ¿qué va? Pues ¿qué va a ser? Pues más dilemas, desconciertos, incertidumbre, inseguridades, encrucijadas. Hoy son preguntas clave. ¿Qué es lo que tenemos entonces que enseñar? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Con qué tecnologías? ¿Con qué medios? ¿Con qué recursos? ¿Cuándo enseñamos? ¿Dónde enseñamos? Todas estas son preguntas clave. Muchas de ellas sí que se les ha estado dando vueltas a lo largo de todo el confinamiento, el posconfinamiento, etcétera. Quizás más que antes. O sea, por eso digo lo de las oportunidades. Oportunidades es terrible decirlo cuando esta pandemia que ha asolado al mundo haya de hablar de oportunidades, pero la realidad es que en tantos ámbitos de la sociedad esto ha supuesto oportunidades, como por desgracia ocurría con las guerras también, ¿no? Siempre se generan oportunidades para sectores, para productos, para innovaciones, etcétera, etcétera. Bueno, amigos, la verdad es que un mundo tan cambiante como el que nos ha tocado, tan apasionante, yo diría, para mí es apasionante. Este mundo para mí es apasionante, más allá de todos los problemas que yo les estoy poniendo en la mesa. Pero este hombre es un amargado, ¿no? Este hombre es un optimista. Y este hombre es un apasionado de todo lo que está pasando, de todo el esfuerzo que tenemos que hacer para adaptarnos a estas situaciones. Este mundo tan cambiante, el problema, mis queridos amigos, y les habla un pedagogo, es que esto tambalea los principios pedagógicos. Principios pedagógicos que habían venido siendo los de siempre, durante siglos. Antes estaba hablando con mi querido amigo Manuel Moreno, el doctor Manuel Moreno, que bien saben todos ustedes que es un eminente historiador de la educación, más allá de eminente en otro montón de cosas. Él sabe de esto. Y estos principios que la historia de la pedagogía nos fue reciclando y que ahora parece como si hubiesen desaparecido y de ninguna manera han desaparecido, más bien se deben enriquecer con todo el aporte de las tecnologías digitales, que parece que algunos están descubriendo algunos principios pedagógicos, estaban ya descubiertos. Oiga, usted los puede mejorar aplicando esta tecnología. Pero en fin, el hecho es que se tambalea. Como el profesor se siente inseguro, no sabe dónde asirse, dónde agarrarse. Y resulta que por falta de solidez de los nuevos, lo pongo entre comillas, principios. ¿Cuáles son los nuevos? Pues muchos de los que vienen apareciendo en Internet, mis queridos amigos. Si ustedes ojean, pasan páginas en las distintas webs, en los distintos blogs, en los distintos artículos, incluso de revistas científicas, muchas veces están apareciendo como, digo entre comillas, nuevos principios. Entonces, claro, la pedagogía empieza a quebrarse. Se tambalean las referencias. Ya no sé cuál es mi referente, cuáles son mis modelos a los que yo me tengo que asir para educar, para trasladarlos a mis estudiantes. ¿Qué valores, qué creencias, qué certezas, que antes estaban tan seguras y eran tan sólidas? Estas cuestiones, a cualquier docente que sea reflexivo, y yo invitaría que de vez en cuando pensemos en estas cosas. Yo no sé si alguno estará diciendo, pero este hombre que habla, yo nunca se me ocurrió pensar en esto. Bueno, pues a lo mejor convendría darle una vuelta a estos esquemas, a estas cuestiones. Son dilemas, desconciertos, incertidumbres, encrucijadas, inseguridades, amigos. Claro, en la universidad, el dilema de la realidad y del docente universitario. Bueno, hay aquí a la izquierda yo pongo el entorno profesional cambiante, a todo lo que me he venido refiriendo. Ese entorno en el que está metido el profesional de la educación. Los docentes universitarios, sobre todo, pues hay un entorno cultural en la academia, en la universidad, donde tú eres experto en anatomía del no sé qué, o en física nuclear. Y eres experto en eso. Y claro, la academia, la estabilidad, usted abunde y profundice en eso porque es experto, sí, pero además es que estoy en este entorno. Muchas veces es difícil. Es experto y es el profesor de la lección magistral. Bueno, hay lecciones magistrales fabulosas, evidentemente. No quiero con esto ir en contra de esa metodología. Solo esa metodología ya no diría.
entorno cultural de la academia, aquello del experto en, a veces limita mucho y te aísla de lo que es la realidad de esta sociedad digital y pospandémica en la que estamos viviendo. Esto genera mayor inseguridad, mayor vulnerabilidad profesional. Todo son problemas, pero no se acaban. Es que puede haber más dilemas, más situaciones conflictivas, porque vamos a formar, en esto estamos de acuerdo, creo, lo dije al principio, para promover aprendizajes valiosos para la vida presente y futura. Esto es una realidad. Aprendizajes valiosos, comportamientos valiosos, patrones valiosos, es lo que pretendemos. Todo aquello que les decía del diálogo didáctico, mediado, flexible, personalizado, integrado, era para el logro de aprendizajes valiosos, que era la línea que aparecía a la derecha. Pero para profesiones que aún no existen, porque a los chicos, adolescentes y jóvenes que estamos formando ahora, los formamos para una profesión que probablemente en este momento no existe, y con herramientas que apenas se han desarrollado, para responder a problemas que aún no se plantearon. ¿Qué formación y qué capacitación y qué reflexiones deben hacer los docentes de hoy sobre estas cuestiones? Y yo no sé si reflexionamos lo suficiente. Nosotros vamos, como somos expertos en no sé qué, allá soltamos. Yo tengo que enseñar a multiplicar. Y yo voy allí con mi multiplicación y las demás cosas paso olímpicamente de ellas. Y además todo esto cada vez más complicado porque, como decía antes, tenemos que atender a la diversidad. Cada vez más. Esa integración, todo lo que supone el hecho de aceptación de esa realidad diversa, todo lo que supone la inclusión. Bien, ahí está. Y lo hemos de hacer, esa enseñanza, esa educación para esos aprendizajes valiosos, profesores que fuimos formados en décadas pasadas, que enseñamos a alumnos de esta década con diversidades en aumento, que van a trabajar en décadas futuras. Realmente, bueno, esto ya sería una reflexión para que por lo menos en nuestros equipos docentes, en nuestros grupos de trabajo, pues nos parásemos un poco. No, yo fui formado, a mí esto me queda muy lejano, que a lo mejor se tiene usted que formar. Que es que los niños, los estudiantes, los adolescentes, los jóvenes de ahora no son los mismos que... Y además, con una previsión de apertura y de flexibilidad, porque en el futuro las cosas no van a ser como ahora. No digo que no van a ser como cuando nosotros nos formamos, es que no van a ser como ahora, que es cuando los estamos realmente formando. Entonces, ¿qué perfiles? ¿Qué roles? ¿Qué características de estos docentes? Qué complicado. De verdad, una profesión apasionante. Seguro que los que están en la sala y los que me puedan estar siguiendo por internet, ahora de forma síncrona o en formato asíncrona, mañana o dentro de un mes. Qué complicado. Somos apasionados de esta profesión porque es una profesión apasionante realmente, pero tiene dificultades. Y quizás a veces no recalamos nosotros mismos en las dificultades que tiene esta profesión, también para hacérselas notar a la sociedad. Que vea la sociedad que esta profesión es compleja, que esta profesión es difícil y que quizás no está considerada suficientemente. Que perfiles, roles, características de estos docentes. ¿Dónde están? ¿Dónde se ubican nuestros docentes de la era digital? ¿Y dónde están? ¿Dónde se ubican los docentes en el contexto que queremos hablar de este 50 aniversario que se está celebrando en las situaciones de educación a través de sistemas digitales de enseñanza y aprendizaje? Vamos a ver esta figura. Pues miren, esto probablemente me lo habrán visto, si no lo han visto en alguno de los muchos vídeos que hay míos por ahí por internet, pues en alguna conferencia presencial. Yo he utilizado mucho esta casita, este edificio de la educación a distancia, que no me voy a detener en él. Bueno, estamos en un contexto, ahí está en el techo, diríamos, esta educación a distancia digital, que se viene sujetando en una misión y liderazgo de la institución, ¿verdad? La gestión de esa institución, las estrategias políticas, etcétera, que se van, los programas, el diseño y la acción pedagógicos, generándose y dirigiéndose a la obtención de una serie de competencias al final de los ciclos, de los grados, etcétera, etcétera. Y esto lo soportamos en dos grandes columnas, en los materiales, los contenidos, que de alguna manera utilizamos para que los alumnos puedan estudiar, aprovechar,
y en las vías, en los sistemas de comunicación. Pero en el centro de la casita, evidentemente, del edificio de la educación a distancia, está el estudiante. Aquí está el concepto de personalización. Educar para Pedrito o para Carmen. No hay a los alumnos. Tenemos que intentar, sea en formato presencial o a distancia. Esto es que hay que intentarlo. Hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Pero también teniendo en cuenta que el estudiante vive en sociedad. Los pares, los iguales, la socialización. Y todos estos materiales y contenidos, lógicamente, con soportes y recursos digitales, igual que las vías de comunicación. Y aquí existen una relación de interacciones constantes. Esto es sistémico y no hay aislamiento de unas variables sobre la otra, todo influye en todo si lo queremos hacer bien y, como digo, dentro de un determinado contexto social y, lógicamente, también institucional. Bueno, pero ¿y el docente? Pues mire, que el docente, si no aparece, la casa se nos cae. La casa se nos viene abajo. Aquí está el docente. El docente como soporte, como pivote de toda la institución, de todas las variables, de todo lo que se genera en la institución. Ahí está el docente. Y, lógicamente, a esto le tendríamos que sumar la evaluación también del docente, no solamente del estudiante, sino de todas las variables que están ahí. Pero aquí está el docente, que es lo que yo quiero destacar. El docente como elemento sustancial. Los agentes principales es el estudiante, que es de alguna manera para el que todos trabajamos. Es el que todos queremos que logre aquellos aprendizajes valiosos a los que nos venimos refiriendo. Pero, evidentemente, agente fundamental también es el docente. Si no existen buenos docentes, es que no puede intentarse una educación mínimamente de mínima calidad. La figura del docente. Bueno, la figura del docente, de alguna manera, está haciendo referencia a la relevancia de este. Dice, bueno, si la sociedad no nos considera, bueno, la sociedad no nos considera, pero usted y yo sabemos que somos relevantes, que somos importantes en una sociedad, que somos importantes en México, en España, en Colombia, en Argentina, que somos importantes, que se nos considera como puente entre la sociedad, entre el niño, entre la familia, entre la administración pública, y se nos relaciona con la calidad, con la responsabilidad. Bueno, a veces se nos echa a nuestras espaldas la responsabilidad del futuro de México, la tienen los. Bueno, hombre, a lo mejor no tanto, también están las familias, también están las administraciones, los políticos que nos tocan en cada caso, que válgame Dios en algunas ocasiones, ¿verdad? Esos docentes que tratan de preservar la cultura, que a veces son, afortunadamente y ahora más, necesitamos innovadores. Y esos docentes, esos profesores, esos maestros que son referentes, que son modelo para tanta gente. ¿Quién no se acuerda del mejor maestro que tuvo cuando era niño, cuando era adolescente? Yo al menos me acuerdo de ellos perfectamente. Los tuve también muy pobres, muy deficientes, evidentemente, pero yo me quiero quedar con los buenos. En segundo lugar, los cambios que se producen, ya he hecho referencia a ellos, y la lentitud con que se producen estos cambios en educación. Y ahí está el docente. Las rupturas que se generan entre la sociedad y la escuela. Ahí está el docente. Los nuevos escenarios que se nos están planteando que nos vuelven locos. Ahí ha venido el confinamiento, la pandemia. Nuevas fuentes de saber, de conocer, que ya es a golpe de clic. Ya no me tiene usted que mandar a la biblioteca. Ya es que el saber no lo tiene usted que me lo cuenta. Facilíteme donde encuentro el saber. Esto nos vuelve locos. Porque el saber antes no tenía yo. Entraba en el aula y yo era el listo, el que sabía todo. Pero ahora ya, si somos capaces de trasladar que a golpe de clic puedo tener la mejor conferencia de un profesor, qué sé yo, aquí en España podemos hablar que esté en las antípodas, allá en Australia, y es un eminente profesor que me va a descubrir, y evidentemente con mayor actualidad, que me lo pueda hacer mi buen docente que está en presencia delante de mí. Enseñemos a manejar estas nuevas situaciones. En tercer lugar, todo esto que he dicho, el desconcierto. El rol, el papel, la figura está cada vez más difícil porque las exigencias son mayores. Esto de los referentes pedagógicos que decía, la autoridad, se pierde la autoridad. Claro, la autoridad hay que tener. No, pero no la autoridad de antes. No, la autoridad de antes no, pero la autoridad. Claro, la autoridad te la tienes también un poco que ganar. Pero también nos tienen que respaldar, sobre todo cuando se está con adolescentes, con niños, ya con jóvenes, a lo mejor en la universidad. Esto puede ser, a lo mejor, quizás, no lo sé, menos problemático. Pero el tema de la autoridad también es importante. Se nos está pidiendo que seamos supermanes, ahora referencia a ello. Los compromisos, pues sí, como somos docentes, estamos empleados, somos empleados, bien públicos, estamos en la enseñanza pública o en la empresa privada, tenemos un compromiso profesional como docente, un compromiso ético, la deontología del docente. Yo no sé si son muchos de ustedes los que en sus planes de estudio estudiaron
cuando profesores, sobre deontología del docente, del profesor, del maestro. Es importante ese comportamiento ético que tiene muchos matices y naturalmente el compromiso formativo. ¿Quién puede decir que ya está preparado, que ya está formado, que ya no precisa? Eso no se podía decir nunca, ni antes. Ahora, ¿se imaginan que alguien diga yo ya me lo sé todo y yo ya no? Bueno. Y finalmente las competencias que el docente tiene que poseer. Una competencia científica, que usted es físico y tiene que saber pues aquello de física nuclear, que es la asignatura, la materia que usted está impartiendo, y ahí se tiene que profundizar y tiene que seguir estudiando porque los descubrimientos son constantes. Una competencia pedagógica, cómo traslado esto a los estudiantes, de qué manera lo hago más factible, qué metodologías vengo a utilizar. Una competencia tecnológica inevitable, pero ¿qué me va usted a decir? Es que es inevitable. No quiero poner más énfasis del debido. Este señor es un tecnólogo. No, mire usted, es que esto es necesario. Y además, una vez que se constata, se comprueba que con el apoyo de las tecnologías pueden mejorar los aprendizajes. Y una competencia investigadora. Miren, mis queridos amigos, si estamos en la universidad, tenemos que investigar. Yo no concibo la universidad sin que seamos docentes investigadores. Investigar sobre nuestra ciencia, nuestra especialidad. Investigar sobre las metodologías que mejor pueden venir, investigar sobre las tecnologías que mejor se pueden adaptar a estos contenidos, a estas competencias que quiero que se logren. Hay que investigar para innovar. Yo no concibo una innovación que no se soporte en la investigación. La innovación no es un capricho, no es una moda, no es hacer lo que otros listos hacen y de alguna manera constatar que aquello que están haciendo es válido, es bueno, refuerza. ¿Qué perfiles entonces? ¿Qué perfiles? Pues miren, me entretuve en buscar perfiles en todo lo que supone la historia de la pedagogía y lo reciente que se publica, y ahí tienen ustedes pues una serie de perfiles del docente que muchos de ellos están ustedes plenamente de acuerdo y elegirían. Ahora podríamos hacer aquí un brainstorming, ¿con cuál se queda? Esto sería bonito y ya nos quedaríamos con la conferencia aquí. Yo les dejo ahí los contenidos para que los debatan ustedes con sus iguales, con sus pares, con sus equipos. Son perfiles que después me entretuve en ordenarlos alfabéticamente, para que así no quede uno destacado, es que ha puesto este primero y este después. No, están ordenados alfabéticamente y ahí solamente destacado. Bueno, pues lógicamente estamos hablando de los docentes, el docente, y he querido destacar un poco porque sí o sí tenemos que ser educadores. Es decir, esto de la educación, porque la educación implica enseñanza y aprendizaje. Saben ustedes que yo puedo enseñar a ser insociables, yo puedo enseñar a ser delincuentes y el otro puede aprender también a ser delincuente. Eso no es educación, pero se aprende y se enseña. No, yo hablo de otra cosa. Bueno, aquí tienen ustedes todos estos perfiles que se pueden quedar y nos podríamos parar en alguno de ellos. Muchos de ellos son interesantísimos. Aquí están y algunos cuadran mucho más en la sociedad digital que en la sociedad analógica, ¿verdad? Pero que si quieren que todos, oiga, usted quiere que yo sea un Superman, que los docentes seamos Superman, algunos nos piden que seamos Supermanes. Esto es imposible, evidentemente. Tenemos nuestras limitaciones y llegamos hasta donde podemos. Que quizás ahora podríamos destacar, bueno, pues yo si me piden ustedes que destaque, les sombreo ahí unos cuantos perfiles que me parece que ahora para la sociedad digital, para la sociedad en la que nos estamos moviendo, vendría muy bien. ¿Está usted desechando los otros? De ninguna manera. Y alguno de ustedes podrá pensar que son más interesantes. Bueno, yo les he destacado estos, por destacar algunos, y verán, bueno, está educadores ahí, muy destacado, evidentemente, y abajo habrán visto que he destacado tecnólogos. Y dale, este hombre con la tecnología. No estoy pensando que ese sea el perfil más interesante del docente. ¿Usted lo ha destacado? No, lo he destacado por lo que me voy a referir ahora, pues estamos en la sociedad digital y las tecnologías son imprescindibles, y de las demás cosas pues probablemente estamos más convencidos, y yo quería dar aquí un apunte al tema de la tecnología, sin entrar en muchas profundidades. Miren, ese desconcierto y esas inseguridades, cuando hablamos de los docentes en cuanto a las actitudes que tienen hacia las tecnologías en general, antes de la pandemia, bueno, pues ahí se habrán encontrado ustedes con colegas de su entorno, ahí de la UNAM, o colegas de otras universidades mexicanas o de cualquier universidad de América Latina o de España o de Europa, yo qué sé, actitudes positivas hacia las tecnologías, los incondicionales, todo tecnología, todo es maravilloso. Oiga, que no, que tampoco es así, es maravilloso, porque la tecnología, mire usted, la tecnología nunca es garantía de éxito académico, atención.
es que tengo una aplicación sofisticada que es la maravilla. Eso no es nunca garantía de éxito. Si ahí detrás no está un buen profesor, un buen docente que la sepa utilizar, que la sepa adaptar, por supuesto. Otros que se oponen radicalmente a las tecnologías, otros que hacen una crítica positiva, eso es bueno, una crítica negativa, eso es bueno, porque a los innovadores eso nos ayuda y a poder convencer, a poder batir la resistencia. Otros son muy desconfiados de todo esto nuevo que viene y otros son, aquí en España diríamos, pasotas. Pasan olímpicamente, son indiferentes, que vienen, que venga, a mí me da igual, yo voy a seguir haciendo exactamente lo mismo que hago. Miren, si a esto le sumamos que llegó la pandemia, pues el desconcierto, la inseguridad ante propuestas digitales ha sido tremenda. Miren, yo ahí les propongo, y esto lo tengo publicado y desarrollado, reacciones de los docentes en situaciones de confinamiento. Hubo el rechazo total de muchos, el rechazo que se vieron desde la presencia, lanzados, y ellos rechazaban ya esto de entrada y lo siguieron rechazando. Y lo malo es que se han hecho a veces investigaciones de lo mala que ha sido la enseñanza, aquella docencia en remoto, aquella docencia de emergencia, aquella docencia a distancia obligada, aquella réplica de lo presencial, claro, de docentes que estaban rechazando aquello antes de, que lo seguían rechazando y después le han pasado cuestionarios. ¿Qué tal? Oh, es maravilloso. No, esto es un desastre. Esto es... Bueno, claro, había docentes que tuvieron una adaptación resignada, esto es lo que hay. Evidentemente, el sistema educativo no puede descansar, no estamos de vacaciones. Otros con inmensos deseos de aprender. Esto es notable. Yo esto lo he vivido en primera persona, más allá de que haya estado escribiendo y sobre el confinamiento. Yo estuve prácticamente publicando una entrada en mi blog casi a diario desde mediados de marzo. Estuve casi 3 meses publicando entradas diarias para orientar, porque me lo habían pedido, para orientar a tanto desconcierto que había, deseos de aprender. ¿Y cuántos proactivos e innovadores que naturalmente aprovecharon esas situaciones para hoy, en época de pospandemia, educar, enseñar, generar aprendizajes mucho mejores? No olvidemos, amigos, las tecnologías vinieron para quedarse. Esto es un hecho, esto es una realidad que lo hemos escuchado, rum, 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 rum. También en la educación, no solo en la medicina, no solo en la gobernanza, no solo en el comercio, no, también en la educación, que además, insisto, con la pandemia nunca más será igual, en general. Oh, pues yo conozco a don fulano de tal que sigue haciendo lo mismo. Bueno, en general, esto nunca va a ser igual. Porque además, mis queridos amigos, esto es lo que hay y esto es lo que viene, lo que está en la pantalla. Y más cosas que pueden ustedes agregar. Pues que esto ya está aquí y va a ir tomando fuerza cada vez más. Y nosotros, y en la medicina, esto se va a seguir utilizando. Y en la sociedad, en las distintas vertientes sociales de distintos ámbitos, esto se va a utilizar. Y nosotros damos la espalda en la educación. No, ustedes saben que no. Que esto va a ser sí o sí. Esto está ahí. Y nosotros tenemos que intentar integrarlo en nuestros procesos para mejorar aquello que se detecte tras la investigación, que no sirve para mejorar, pues probablemente habría que desecharlo. O habría que ver por qué no está produciendo resultados positivos como parece que en tal investigación se venían generando. Mis queridos amigos, no lo olvidemos. Somos docentes, queramos o no, en una sociedad digital. Otra cosa es que nos resistamos a lo digital. Pero ahí estamos. Perdón. Cada vez va a ser mucho más difícil optar, porque ahora, en décadas atrás se podía optar. No, este es muy amante de las tecnologías, pero yo sigo haciendo lo mismo. Mire, es que no, es que ya no toca eso. Vas a ser docente digital sí o sí. No va a quedar más remedio. No se va a poder optar. Y ya, mis queridos amigos, finalizo con esta última parte, los aprendizajes valiosos. Miren, me propuse también qué tipos de aprendizajes para encontrar valor al final en los estudiantes podíamos generar en ellos. Adaptativos, abiertos, qué bonito. Pues sí, que yo además lo veo y digo, pues la verdad que qué bien, qué cosas más lindas he elegido, ¿no? Están aquí una serie de aprendizajes que son fabulosos y qué bueno que podíamos reforzar unos u otros. Me podía detener, esto ya daría pie para una conferencia, evidentemente, pero no es el caso. Pero vean ustedes que hay tipos de aprendizaje que yo puedo manejar, enfocar, redirigir, con ayudas, con apoyos tecnológicos, los equipos docentes, los grupos, etcétera. Les muestro ahí eso. Yo destaco siempre lo de integrados. Me gusta este término, lo he venido manejando mucho, que trata de integrar todas las variables curriculares, integrarlas, no sumarlas, no agregarlas. Bueno, y al final
lo de valiosos que queda ahí siempre, ¿verdad? Para la transformación digital de nuestros centros, de la sociedad, etcétera. Yo también aquí hago, como hice con lo de los docentes, elegir unos cuantos que me parece que son más apropiados. Estos que tienen ustedes sombreados, ¿verdad? Quizás en los momentos actuales reforzar el énfasis, si no estamos preparados o formados para ello, reforzar el énfasis en estas tipologías de aprendizajes que yo creo que nos pueden dar vuelos. Fíjense que he querido sombrear de forma muy meditada teóricos. Y la tecnología, todo esto. No, cuidado. Ya decía Lewin que hay mejor práctica una buena teoría, ¿verdad? La teoría es imprescindible. Yo soy catedrático de teoría de la educación, más allá de haberme dedicado prácticamente toda mi vida universitaria a la educación a distancia. La teoría es fundamental. Uno diría, bueno, pues usted es un práctico, usted siempre habla de cosas de estas. Sí, pero siempre trato de fundamentar en teoría y siempre he tratado de fundamentar la educación a distancia con las concepciones teóricas, etcétera. Si no olvidemos esto. Claro, para que sean educativos, vuelvo a decir, todos esos cuadritos que hay ahí, para que sean educativos es que han de ser valiosos. Vuelvo a repetir lo de siempre. Pero, hombre, si eso ya sí, pero no siempre. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué están realmente aprendiendo los alumnos? Porque podemos enseñar, pueden aprender, insisto, aprendizajes que tengan valor, que se fundamenten en patrones valiosos, patrones de futuro, de conductas, de comportamientos que tengan algún tipo de valor. Esto es nuestro tipo de aprendizaje. Y fíjense ustedes una cosa muy elemental, que ya se la saben ustedes porque habrán leído 1000 veces esto, ¿no? La célebre taxonomía de Bloom, bueno, pues tan criticada en muchas épocas por corrientes pedagógicas, etcétera. Sí, bueno, pues tiene sus matices y tal. Pero a mí me sirve. A mí me sirve, me ha servido a mí como docente y a mí me sirve también para trasladarlo en conferencias, en situaciones de estas. A mí me sirve. No es un descubrimiento, esto ya viene de antiguo, ¿no? Con alguna matización que hubo, por ejemplo, en la categoría superior, al incluir lo de crear. Fíjense ustedes, están pues todo lo que podían ser capacidades y procesos cognitivos de más sencillos a superiores. Esto es Bloom, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Lo más elemental, que mi pretensión es que mis alumnos sepan definir, nombrar, describir, recordar, es decir, recordar aquello que leen, aquello que les cuento. No, yo quiero que además sepan interpretar, asociar, comprender. No, yo quiero que apliquen los conocimientos, que ejecuten, que resuelvan. Y además que sean capaces de analizar, de trasladar, de comparar, de diferenciar. Que sepan valorar, evaluar, revisar. Que sepan crear, generar, producir. Ya sería el nivel más elevado. Miren usted, esto es una especie de vademecum. Si ustedes, una cosa tan sencilla puesta aquí en la pantalla, piensen usted, ¿en qué se está usted quedando? Cuando le está exigiendo a sus estudiantes, cuando en los exámenes les está exigiendo que le respondan a qué, que hagan qué, ¿se quedan abajo? Pues fíjense, más difícil todavía. ¿Saben ustedes que lo que sucede es que a veces ni siquiera nos quedamos aquí donde está señalando el puntero? A veces, mis queridos amigos, vamos más abajo aún, muy pobre. Que lean, que escuchen, que vean y que lo suelten en el próximo examen. Cuando salen del examen y de la prueba, aquello venía pillado con alfileres, lo han soltado y si te vi, no me acuerdo. Ya está, se acabó. Esto puede ser una caricatura si ustedes quieren, pero no puede haber algo de esto. Esto es un problema. Y aquí tendríamos una especie de guía como para que ya algo sencillo nos pudiera ayudar a mejorar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero si ahí estamos hablando del ámbito cognoscitivo, de conocer, de saber, pues de hacer mejor estos conocimientos de la materia esta, de la asignatura, pero ¿y si tomamos el ámbito afectivo, emocional, de los valores? ¿Por qué no hacemos un esfuerzo para educar, para la adaptabilidad, la argumentación, la atención? Pero miren lo que estoy poniendo en la pantalla, por favor. Es que si somos educadores, ¿cómo no vamos a tener en cuenta muchas de estas características, de estos valores, de esta formación en esas habilidades más blandas? Les formamos, no, que yo soy profesor, yo enseño a multiplicar, ya la multiplicación, pero es que hay muchas formas de enseñar a multiplicar, para que existan otra serie de elementos que conforman parte de la educación de esa persona. Educamos a personas, no al técnico solo.
Si luego es el mejor técnico, para ello tenemos que formar, para esa sociedad competitiva. Sí, por supuesto que sí. Pero mis queridos amigos, es que muchas veces no hacemos casi nada de esto. ¿Y saben dónde nos quedamos? Aquí, en este recuadro vacío. Yo mis matemáticas, bueno, perdonen los matemáticos, no me quiero meter con ellos, ni mucho menos. La matemática es esencial y para mí es asignatura fundamental, diría la número 1 en todo lo que supone el ámbito del conocer y del saber, ¿no? Porque ayuda tanto a la mente, al razonamiento y tal. Pero pongo el ejemplo de la multiplicación, ya me entienden, ¿verdad? A veces nos quedamos aquí, dejamos vacío toda esta serie de valores, toda esta serie de actitudes, etcétera, y esto es un grave error. Mis queridos amigos, hoy, en tiempos donde abunda la desigualdad, las brechas, la diversidad, lo líquido, este mundo líquido, volátil, incierto, complejo, ambiguo, inseguro, esto es así. Pues hoy, en estos tiempos, amigos, creo que ustedes y yo tenemos que intentar responder. Estamos en una institución celebrando 50 años del sistema a distancia, con una docencia a distancia que tenga eso que aparece ahí a la derecha, todo esto, pero más, agreguen ustedes más. Una educación a distancia que tiene que ser hoy digital. Bueno, atención, yo siempre insisto mucho en lo analógico cuando no llega lo digital, ¿eh? Aquellos chicos que están en la selva, que están aprendiendo, y a lo mejor la radio, quizá funcione el correo postal, aunque no llegue a internet, quizá no tenga ni siquiera corriente eléctrica, pero vamos, hablamos en general. Esta educación digital innovadora, basada en la investigación, abierta y flexible, dos características sustanciales de estas concepciones de educación a distancia, personalizada, intentarlo, respetuosa de los derechos, que sea realista. Usted desde la institución puede enviar, puede intentar, puede hacer, pero usted está siendo realista con el receptor, usted está siendo emisor, pero está siendo realista con el receptor. Participativa, equitativa, inclusiva, sin barreras. Sin barreras. ¿Qué ejemplo dimos a los contextos presenciales cuando se habla de esto de la inclusividad, de la diversidad sin barreras? Pero sí que la educación a distancia nació así, derribando barreras, incluyendo una educación a distancia de calidad y, por favor, que no olvide los principios pedagógicos que siguen vigentes. Y todo esto dirigido al logro de los aprendizajes valiosos. Así haremos una educación de calidad. Así aspiraría yo a tener unos docentes a distancia, también presenciales, a distancia de absoluta calidad. Ese sería mi mejor de los deseos. Ha sido todo. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, doctor García Aretio, por esta excelente conferencia. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Invitamos al auditorio que nos acompaña a plantear comentarios, preguntas. Bueno, en lo que van formulándola, sí, ya hay un micrófono. Ok, en lo que van formulando sus comentarios o preguntas, el doctor García Aretio nos ha hablado de que la educación a distancia debe estar, en ella deben estar presentes una serie de variables como el diálogo, lo didáctico. Esta debe ser mediada, ser flexible, personalizada e integrada. Son aspectos básicos para la educación a distancia del presente. Ok. Sí, adelante, por favor. ¿Se escucha bien? ¿No se escucha? ¿Nos escucha, doctor? Pues mal o poco, no. Adelante, empieza a hablar para que te... En caso de que a mí no me llegue, Zaira, en caso de que a mí no me llegue, le ruego que usted me la repite si no llego a escuchar. Adelante, por favor. De acuerdo. Bueno, voy a hacer la pregunta y si no nos escucha la repetimos más fuerte. Ahora sí, escucho bien. Sí. Muy bien. Sí, solamente era un comentario porque en parte de su conferencia
usted nos planteaba que hay como una brecha generacional, ¿no? Que somos profesores de otras décadas interactuando con jóvenes. Sin embargo, creo que en las licenciaturas que se imparten en el SUAYED aquí, muchas veces el estudiantado tiene una edad parecida a la de los profesores que no llevamos tanto tiempo. Yo llevo 7 años enseñando y tengo alumnos pues de mi edad o mayores, jubilados, muchos, ¿no? Entonces, allí, está bien, gracias. Para que te... Sí. Bueno, nada más por comentar, ¿no? Que a veces incluso como la experiencia es al revés, quizás unos más adaptados al Classroom y los alumnos batallando o cuestiones así, ¿no? Entonces, era un comentario nada más que una pregunta. Sí. Sí, no tiene razón. Es muy oportuna la matización que hace. Efectivamente, un comentario, un matiz. Sí, yo he estado hablando en general de las situaciones obvias que se dan en la educación en general, pero obviamente en los sistemas a distancia, lo tienen ustedes ahí, lo tenemos nosotros en la UNED, he hecho alguna mención que precisamente la educación a distancia es la que vino a derribar barreras, a aceptar la diversidad también de edad. Es decir, miren, hace 2 semanas, 3 semanas estuve en Colombia, en Cartagena de Indias, precisamente impartiendo una conferencia sobre todo lo que era la educación a distancia como educación inclusiva, de aceptación de la diversidad generacional, la diversidad en la discapacidad, la diversidad en las brechas digitales, brechas generacionales, brechas de acceso, brechas de conectividad, tantos tipos de brecha que hay, y en esta ciertamente generacional a la que nos hemos referido, obviamente lo que nos desenvolvemos en sistemas a distancia, observamos, al menos en nuestra universidad, se da la circunstancia, y creo que en la de ustedes igual, ¿no? Que nosotros tenemos estudiantes a distancia que están en la edad propia de la universidad presencial, el chico que termina la secundaria, el bachillerato, y que accede a la universidad con la edad, pero prefiere hacerlo a distancia porque quiere trabajar, porque tiene que ayudar en su casa, porque vive alejado por tantas razones en las que la educación a distancia ha tratado de romper barreras, incluir, asumir esa diversidad, pero evidentemente también tenemos personas, usted lo ha dicho, incluso jubilados. Decimos, pero este señor, ¿para qué estudia? Pues por placer, porque quiere saber más. Y ahí está la UNAM, ahí está la UNED de España o tantas otras instituciones y programas a distancia que le dan respuesta a ese deseo, que le dan respuesta a esa posibilidad de ser más feliz, en definitiva. Este señor ya no va a servir a la sociedad, le podemos hacer más feliz, le podemos hacer mejor, aunque la situación en general viene siendo la de esas personas adultas que son, no digo de su edad, mucho mayor que usted, porque usted da la impresión, aunque lleve la mascarilla puesta, de que es muy joven. Mayores que usted. Bueno, mayores que usted. Bueno, sigue siendo joven. Sigue siendo joven. Bueno, muchas gracias. Mayores, no, pero quiere decirle, mayores que usted, bien, ahí en ese sentido no existe esa brecha generacional. Y en ese sentido usted está educando en década concreta, pero a esa persona que se va reciclando probablemente porque ya tiene un trabajo, es posible, o no tiene trabajo, sería peor, pero usted la está preparando para que pueda encontrar un trabajo, o pueda mejorar, o pueda promocionar. Esto es una realidad. En todo caso, sea para el chico o la chica joven, o sea para estos que ya tienen otra edad, nosotros estamos imbuidos de esta encrucijada, de estas inseguridades, porque incluso para estas personas, dentro de 5 o 6 años, cuando ya de alguna manera hayan terminado el ciclo, hayan terminado el grado, pues se van a encontrar probablemente con una sociedad que ya es algo más distinta. Lo que no cabe duda es que es distinta a la de ahora, a la de cuando usted de niña empezó a manejarse en la escuela, no cabe duda, por muy jovencita que sea usted. Esto es distinto. Entonces, lógicamente, por ahí se dan estas inseguridades y estas situaciones que son obvias y a las que nos tenemos que enfrentar, y tenemos que preparar a nuestros docentes para eso, a nuestros profesionales para eso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ambos por la pregunta y el comentario. ¿Hay alguna otra pregunta, comentario que quieran plantear, formular? Sí, adelante, profesora. Se van a acercar
a la cámara para tener un mejor audio. Adelante, por favor. Perfecto. Doctor, solamente agradecerle que haya estado con nosotros, porque el día de ayer efectivamente tuvimos una plática en donde se vio pues todos estos escenarios futuros y presentes que ya empiezan a ser presentes, pero por lo menos yo me quedaba con la preocupación, bueno, ¿y qué hacer, sobre todo en nuestros países que no tenemos presupuestos para estar teniendo divisiones sociales del trabajo al interior que puedan dar respuesta a todas las necesidades? Y como de costumbre, aunque lo de usted nos puede de repente parecer agobiante porque significan retos, significa mucho trabajo, significa una conciencia de que independientemente de la carrera donde impartamos, de nuestra especialidad, si hemos decidido ser docentes, necesitamos meternos en el conocimiento pedagógico, ¿no? Entonces, pues a pesar de toda esa carga, ¿no? De alguna manera, de todas maneras, creo yo que por lo menos a mí me hace sentir con luces en el camino. Muchas gracias, doctor. Pues se lo agradezco porque es de lo que trataba, de generar alguna inquietud. Y yo dudaba algunas veces en proponerles esas pantallas cargadas de contenido, que yo no las he podido desarrollar. Y dice algún hombre, pues si no las puedes desarrollar, no las pongas. No, yo prefiero ponerlas porque además me consta que esto queda grabado y que grandes ventajas de lo asíncrono, grandes ventajas, ¿verdad? Cuando el profesor cuenta esto en la clase y se va, se fue. Se fue y ya está, ya se fue. Se fue el profesor y mañana daremos otra clase. Aquí el profesor se va, pero queda ahí. Y si los equipos, los grupos, quieren reflexionar un poquito de alguno de los pantallazos que yo les he mostrado, que no los hemos desarrollado, y quieren reflexionar sobre lo que es, sobre lo que viene, sobre el perfil, el rol, las figuras, a qué docente jugamos aquí en la UNAM, a qué docente jugamos en el sistema de universidad a distancia de la UNAM, pues podemos de alguna manera ver qué aprendizajes pretendemos, dónde nos quedamos. Realmente yo, insisto, yo prefiero, y sobre todo cuando tengo el convencimiento de que esto se va a grabar y va a quedar ahí en vídeo para que ustedes lo puedan ver, darle para atrás, detenerlo, no hay problema. Lo detienen ustedes, lo miran despacio. Estas son las, insisto, es otro valor más de lo que venimos haciendo las personas que nos dedicamos a estos sistemas y que estamos convencidos del valor que tienen. Con esto no quiero decir que no tenga, faltaría más un pedagogo como decir que lo presencial es maravilloso, es maravilloso. Y a mí me encanta, pueden ustedes imaginarlo, los que me conocen saben que sí. Pero el valor que tienen estas posibilidades, estas propuestas, y esto que les estoy pidiendo, que todo ese contenido que yo no he podido desarrollar, que soy consciente de que no lo iba a desarrollar, pero he preferido volcárselo a ustedes porque pueden valorar, pueden reflexionar, pueden discutir, debatir, quitarme la razón, decir este señor vale, todo es válido y fenomenal, este señor creo que está equivocado en esto, pues muy bien, pues, pero creo que tiene mucho valor que hagan ustedes el esfuerzo en este sentido. Sí. Adelante, profesor. Muchas gracias, doctor García Aretio. Van a hacerle una pregunta más. Adelante. Bueno, sí, por un poco tarde, ¿no? Pero una sola pregunta nada más. ¿Qué opina usted de que, por ejemplo, vamos a poner, yo soy profesor de matemáticas y de física, entonces vamos a suponer que yo estudio el temario de una materia y creo un medio digital, por ejemplo, como el que acaba de hacer usted, creando las clases lo mejor posible, o sea, que guardara yo todo, o sea, que sean lo mejor posible, sin improvisar nada, o sea, clases prácticamente perfectas. Y yo cubriera todo el programa de la materia que yo pretendo impartir. ¿Qué pasaría si esa clase se volviera como un referente o tratando de imitar un libro, por un decir así?
Y entonces, ¿qué pasaría con los profesores si todos los alumnos que ahora están acostumbrados en su mayoría a estudiar o aprender en línea piensan que eso puede sustituir, digamos, a los profesores, por decirlo así? O sea, no sé si hay un riesgo allá de que al crear este tipo de material, pues de material pedagógico, pudiera pues, pensarse que pues ya no tiene caso el hecho de que hayan profesores. Por ejemplo, yo creo la materia de cálculo, hago 1000 capítulos de 1000 series, no sé cómo llamarle, 1000. Y al final, pues ya cubrí todo lo que dice el libro, ya expliqué con mucho detalle todo lo que los libros dicen, ya hice una serie de ejercicios, etcétera. Entonces, ¿qué pasaría si hiciéramos esto con todas las materias? Probablemente desaparecería la escuela, ¿no? O sea, no sé, es una duda y por eso se la pongo, ¿no? Es mi opinión, nada más. Sí, sí, no. La pregunta tiene su qué. Y es importante y entra en el campo del debate. Entra en el campo del debate como en toda la sociedad, ¿no? Los avances tecnológicos, la robótica, oiga, si lo van a hacer los robots, pues ya sobramos todos, ¿no? Esto ya nos vamos todos al paro. Miren, en la educación la figura del profesor va a seguir siendo imprescindible, imprescindible. Esas clases tan bien preparadas que usted tiene, todo esto, eso puede ser maravilloso. Ojalá las pudiera hacer y las pudiera compartir con otros equipos de otras universidades para enriquecerse unos y otros. Uno hace la parte que mejor conoce, otros tal. Pero luego está el profesor, el que debe mantener el diálogo didáctico, el que debe proponer las actividades, el que debe tener la importantísima función del feedback en la evaluación, la realimentación, la información de retorno cuando se genera la evaluación, el que debe modular los foros de debate, si queremos esos tipos de aprendizaje a los que yo me refería. Es decir, a ver, hombre, usted me venía bien por aquello de que decía yo de la multiplicación, que yo no tenía nada contra los matemáticos. ¿Cómo voy a tener contra los matemáticos? Yo los admiro, ¿no? Siempre va a ser precisa esa figura del profesor para generar esos diálogos didácticos, intencionales, sistemáticos, flexibles, adaptados, porque no todos los estudiantes son iguales, no todos aprenden igual. Y usted está haciendo una clase perfecta y la trata de hacer, pues, ¿para qué? ¿Para la medianía de los de su nivel de tercero? ¿O para los listos de tercero? ¿O para los más flojitos de tercero? No, usted lo hará, supongo, para la medianía, para la mayoría, lo que usted supone que son. Pero es que hay chicos muy despiertos que a lo mejor necesitan otro apunte más, otra actividad más, otra modulación, y otros que necesitarán refuerzo. Es decir, yo entiendo, no temamos, porque la educación a distancia viene de muy atrás y se han hecho manuales excelentes, manuales en texto analógico, ¿no? de hoja, de pasar hojas, y que puede uno decir, pues ya está, con ese que se lo estudien y que lo vuelquen, y algunos han hecho eso, algunos han hecho eso. No, yo creo que la labor del docente, ojalá hubiese muchos profesores que esa intención que usted me ha planteado, ese caso, ese ejemplo, lo pudieran llevar a cabo, porque lo que haríamos es una educación a distancia infinitamente mejor, porque nos podemos apoyar en materiales excelentes para todavía generar mejores aprendizajes. Pero no se reduciría, perdón, no se reduciría la importancia del docente. O sea, que contraten a lo mejor a menos docentes o que usen esos materiales con la finalidad de que ya no hayan tantos. Bueno, no sé, podría darse el caso. Yo no digo a esto que no, pero es que el docente va a seguir siendo necesario. El docente no va a ser eliminado porque haya un magnífico texto, porque haya un material espléndido. No, porque a lo que debemos tender es a dar todavía mejor educación. Es decir, si yo antes con un manual... A ver, mire usted, ese manual, eso que usted ha hecho es el manual excelente que teníamos a lo mejor hace 20 años o 25. Vale, estudiense ustedes esto y el día 15 de septiembre vienen aquí que yo les voy a poner un examen. Voy a darse, oye, este tío está preparadísimo, sabe de física un montón y me da... Vamos, es que si usted ha hecho una buena evaluación, no solamente de aquello del recordar, abajo, ¿no? Así que se acuerda muy bien de todo lo que yo le pregunté. No, usted ha puesto actividades, ha planteado problemas, ha hecho... No, este señor sabe aplicarse. Es decir, o sea, bueno, pues magnífico. ¿Que los hay? Pues por supuesto que los hay. Pero lo que no puede usted pensar es que estos logros
faltará motivación, faltará empuje, impulso, socialización. Es que hay otra serie de aprendizajes. Si usted se quiere quedar solamente en lo individual, en decir que este chico aprenda ya, a mí me hace falta un profesional que sepa luego manejarse en la empresa en la que le van a contratar. Sí, si nos fijamos solamente en este aspecto mercantilista, es posible que mucho de esto habría. Mire, cuando se habló de la masificación de la educación a distancia, evidentemente, bueno, en nuestra misma universidad, en la UNED, tenemos a distancia todo, en torno a 200.000 estudiantes universitarios, todo a distancia, y no se hace nada, pero bueno, en los centros asociados hacen acciones presenciales. Bueno, claro, cuando hay asignaturas con ese gran número de alumnos, parece que están sobrando profesores, ¿no? Pero es que a estos profesores de la sede central, diríamos que a lo mejor tienen 6.000 estudiantes. ¿Cómo se manejan 6.000 estudiantes? Eso es imposible. Los venimos manejando. ¿Por qué? Porque existen centros asociados con profesores en los centros asociados que tienen sesiones presenciales, que tienen foros. Es decir, esta es la organización. Que aquello se puede despachar, le repito, con el libro o con esa clase maravillosa que usted ha preparado, que va a ser mejor que el libro, evidentemente, porque usted lo ha preparado con mucho esmero, pues que puede darse, pues claro. Y aquellos que la superen yo les voy a aprobar. Pero probablemente muchos se quedarán en el camino. Y probablemente no se habrán logrado todos los aprendizajes valiosos que se deberían lograr, no solamente sabiendo el teorema de no sé qué y sabiéndolo aplicar, o la aplicación de una determinada estructura física, lo que sea, ¿no? Yo ahí me pierdo en esas cosas y usted lo sabe mejor. Es decir, que yo creo que no debemos temer que se dan esas circunstancias, que pueda haber, que se apañen y digan, insisto, le pongo la caricatura, libro de texto y usted en septiembre viene, me lo vuelca y si se lo sabe, aprueba, y si no, muchas oposiciones son así, concursos oposición que se hacen aquí en España. Usted se aprende estos dos tochos inmensos, dos libros gordos, y usted los vuelca y si usted lo sabe, usted es juez, usted no sé qué, tiene tal puesto, tal. De esto, claro, se da. Y ahí el profesor que pinta. Bueno, yo pienso que no estamos hablando de eso. Nosotros estamos hablando de educar. Ahí se da enseñanza y aprendizaje, pero para que al final haya ese tipo de aprendizaje valioso, que es lo que deberíamos tender. No a aprendizajes meramente instrumentales, que son necesarios. Lo que decía de la multiplicación, es que es necesario aprender a multiplicar, es que sí o sí. ¿Ese es un aprendizaje valioso? Por supuesto que es un aprendizaje. Faltaría más. ¿Cómo no va a ser un aprendizaje valioso aprender a multiplicar? Pero evidentemente hay otra serie de aprendizajes que la persona debe adquirir para ser persona, para ser más feliz, para ser más sociable, para convivir con los demás, que estamos en una sociedad. En fin, bueno, esto sería muy largo, pero le agradezco la pregunta porque realmente entra dentro del mundo del debate sobre estas cosas. Gracias. Gracias. Muchas gracias por la pregunta y por la respuesta, este valioso comentario. Bien, vamos a concluir esta mesa. Nos quedamos con algunos comentarios, algunos aportes muy valiosos que hoy nos presentó el doctor García Aretio, como que las innovaciones son disruptivas y en las que él nos hizo una interesante presentación de estas innovaciones disruptivas en los últimos 25 años. Pone en encrucijada el docente a distancia en la era digital y en la pospandemia. Sin duda, somos docentes en una era digital. Doctor García Aretio, muchísimas gracias por esta conferencia. A nombre de los organizadores de este evento del 50 aniversario fundacional del Sistema de Universidad Abierta y a Distancia de la UNAM y 45 del SUAYED en la Facultad de Filosofía y Letras, agradecemos su distinguida y excelente participación. A todo el auditorio que nos acompaña esta tarde, muchas gracias y damos pie a la siguiente mesa. Hasta pronto. Gracias. Adiós, amigos. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Ahora daremos paso al conversatorio de profesores del SUAYED, para lo cual nos va a acompañar el maestro Pedro Joel Reyes López. Le pedimos tome el micrófono para que presente al conversatorio de profesores del SUAYED.